Porque la principal herramienta para evitar accidentes es la prevención. Desde hace más de medio siglo que el IST promueve una cultura preventiva, mejorando la seguridad y calidad de vida de los trabajadores y aumentando la productividad de las empresas. Con su amplia red de centros de atención, dotados de la más moderna tecnología y los recursos humanos más calificados, el IST brinda una atención de primera calidad. IST, desde siempre, en la quinta región. ¿Cómo están ustedes? En este mes que comienza el mes del mar, ¿qué mejor que llevar a su casa a uno de los dos senadores del sector costa y sin duda alguna todavía el senador más importante de Renovación Nacional, Francisco Chaguán? ¿Cómo le va, senador? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y usted cómo está? Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme al programa. Yo digo, el senador más importante fue casi presidente de Renovación Nacional. ¿Qué pasó? ¿Se ahogó? ¿Se arrepintió? ¿Qué pasó? Díganos la verdad, en serio. Primero son los tiempos. Yo estoy enfocado a ser senador por mi región. He puesto todo el alma y el corazón en esto. Estaba además saliendo de una función de jefe del Comité de Senadores de Renovación Nacional. Bueno, y asumí como primer vicepresidente para el periodo de los próximos 2 años. Recordad que yo llevo 6 años como vicepresidente del partido. Y ahora voy a ser vicepresidente, primer vicepresidente, me va a tocar su lugar al presidente del partido la mayor cantidad del tiempo posible. Pero lo cierto es que no quiero dejar de estar cerca de mis electores, de mi región, que para mí es lo más importante. Hay una serie de proyectos emblemáticos, senador, que yo quiero conversar y cosas que en este momento están en plena discusión. Una de ellas es el proyecto de reforma tributaria. Los detractores dicen de que durante un tiempo grande el hoy gobierno, antes oposición, torpedió no llegar al 20%, que el gobierno de la Concertación subió el día al 15%, después al 15% al 17%, y no llegó nunca al 20% porque cuando la gente que estaba en gobierno de la oposición no le permitió. Pero por otro lado, las cosas son como son y hoy día ustedes quieren el 20%. ¿Por qué ese cambio de postura de la derecha que hoy día quiere más impuestos y antes no quería más impuestos? Primero, decirle a Rodrigo que yo soy uno de los impulsores de la reforma tributaria. De hecho, yo fui el que propuso hace 2 años en Renovación Nacional, cuando venía asumiendo el gobierno del presidente Piñera, estamos hablando de marzo del año 2010, una reforma tributaria. Y una reforma tributaria que recogiera 2 principios fundamentales. Uno, redistribución de la actual carga tributaria. Y segundo, poder enfrentar, si era necesario, después con el tiempo, que fueron varias propuestas. Vino una propuesta que hice junto a Felipe Lamarca, después una propuesta que también hice con el Comité Económico de Renovación Nacional. Y cuando surgieron las necesidades en materia de educación, ver la posibilidad, si había una mayor recaudación, ver las posibilidades de que esa mayor recaudación fuera justamente a poder cumplir con los compromisos del presidente Piñera, particularmente en educación preescolar, en educación escolar, duplicando la subvención durante su mandato y cuadruplicando las becas de educación superior. Este era el tema de fondo y logramos finalmente imponer el tema en la agenda. Cuando nosotros íbamos a hablar con el ministro de Hacienda sobre este particular. Me imagino que la UDI le cerraba la puerta en la nariz. Primero la UDI no creía en esto, si no hubiese sido por renovación. El ministro tampoco. El ministro tampoco. Pero fuimos imponiendo en la agenda. Y de alguna manera fuimos generando primero el consenso político al interior del partido, que no fue fácil, luego al interior del propio ministerio, luego del presidente de la República, luego el consenso social y luego el consenso técnico-económico. Y esto era importante, porque acá es muy fácil escalar a un populismo y pedir una reforma de un 27%, como lo ha propuesto incluso el senador Hernán Larraín. Porque además hay que ser serios y responsables. Pero no hay algo de ello cuando durante 20 años se dice la Confederación de la Producción y el Comercio, los principales líderes del empresariado, muchísima gente de su sector, dice que por ningún motivo aumentan los impuestos. Y hoy día se aumentan. ¿Se aumentan a propósito que la gente está en las calles? Mira, Rodrigo, no. O sea, pero este es el resultado de aquello. Pero Rodrigo, en ese entonces no había movilización en la calle cuando nosotros propusimos esta reforma que era seria y responsable.
Y era ser irresponsable pensando además en el contexto internacional. Hoy día tenemos los países del centro europeo en recesión, tenemos también una situación crítica en los países del entorno regional. Vamos a tener noticias los próximos días también respecto a países limítrofes. Hay una situación eventual de default, que también es un tema complejo respecto a Argentina. Y también las situaciones básicamente de las economías emergentes. Estamos hablando de Brasil, una de las grandes economías mundiales, que está a la baja. Pero vamos a Europa, si usted está tocando Europa, el gran resultado de lo que está pasando en Europa fue porque se recaudaba muchos impuestos y se había demasiada carga social y la gente trabajaba muy poco, se acortó la jornada de trabajo, estaba lleno de pensiones para todo el mundo y el Estado... Pero a diferencia de aquello, esta es la primera gran reforma, yo diría reforma estructural y sustantiva, porque establece un principio de equidad en el sistema tributario. ¿Cómo no va a ser importante? Por primera vez tengamos una reforma tributaria que se pone en los bolsillos de la clase media. ¿Y en qué sentido? Primero, una reforma tributaria que va a bajar todas las tasas de los impuestos a las personas naturales. Pero senador, seamos serios en eso, porque una cosa es el título, pero la realidad es que a los de mayores ingresos, aquellos que ganan 2, 3, 4 millones de pesos, a esa gente va a recibir naturalmente una sustantiva rebaja de sus impuestos. Pero el que gana 500, va a recibir una proporcionalmente, usted me va a decir es que pagan más los otros, pero proporcionalmente se recibe mucho más. Pero claramente esta es una reforma pensada particularmente en los sectores medios. Va a haber una rebaja en todos los tramos. Los 8 tramos se convierten en 5 tramos. En los tramos de menores ingresos se baja en un 20% la tasa. Segundo, se establece la posibilidad que la clase media, aquellas personas que obtienen ingresos de hasta 64 UF, estamos hablando de 1.200.000, 1.300.000, van a poder descontar los gastos de educación. Eso está bien, pero hasta 200.000 pesos por hijo. Se va a facilitar el acceso a las pymes al 14 Quater para que las pymes que mueven el país, que son un premio, que hacen todo el esfuerzo para sostener el 70% del empleo en Chile, tengan la posibilidad de eximirse del pago del impuesto cuando reinviertan. Pero y que sean las grandes empresas las que tributan el 20%. Me parece bien. Pero esto indudablemente que es una cosa sectorizada, porque si uno quisiera a que la gente, el ciudadano que nos está viendo, el pensionado, el último ciudadano tuviera realmente acceso a la reforma, habría que bajar el IVA, porque en el 20% es el que sufre los más pobres, ¿o no? Bueno, yo quiero contarle que el 85% de las propuestas que me tocó encabezar a mí en el equipo de trabajo eran esas, yo lo sé. Fueron recogidas por el presidente de la República. Una de las que no fue acogida era justamente la rebaja del IVA, porque a nuestro juicio es un impuesto absolutamente regresivo. Yo comparto que efectivamente este llegaba directamente a los sectores de más bajos ingresos. ¿Cuál fue la argumentación que tuvo el ministro de Hacienda? El ministro de Hacienda nos dijo que básicamente que el IVA recauda hoy día 8,8 billones. Eso es lo que recauda. Y la dificultad que existe es que... Pero eso es un terremoto económico, 8,8 fue el terremoto. Sí, claro. Es un terremoto, porque ese 8,8 lo pagan todos. Lo pagamos todos, lo paga el que está ahí detrás de la cámara, lo paga usted mismo, usted todo, a diferencia de los otros. De hecho, hicimos un esfuerzo para establecer un IVA diferenciado, pero no hubo posibilidades de hacerlo, básicamente porque el ministro me dijo, mire, si nosotros generamos un agujero en el IVA, que es el impuesto más simple y de mayor recaudación, de recaudación segura, se nos puede abrir una caja de Pandora. Y segundo, nosotros tratamos de que hubiese un IVA diferenciado para algunos productos, entre ellos el IVA a los libros y artículos de libre necesidad. No nos fue bien en esta basada. Sí, pero le pusieron impuestos, le pusieron el impuesto al whisky, al ron, eso sí que es una manera de alguna forma de paliar a los ingresos, ahí sí que lo pagan los ingresos más. Así es, exactamente. O sea, aunque hoy día todo el mundo se mete la mano en el bolsillo y toma cualquier cosa, lamentablemente. Pero también favorece también a la industria nacional, porque en definitiva la gran competencia del pisco, por ejemplo, hoy día en nuestro país, y del vino, es justamente el whisky, el drambuí, el ron, que tienen una graduación más alta, de 40 o más grados. Pero para mí este más importante. Esta reforma tributaria se hace cargo de otros temas, de los impuestos verdes.
de la posibilidad de establecer incentivos para el reciclaje, para exenciones tributarias para la adquisición de tecnología sustentable. Se hace cargo también de una serie de normas que se van a dictar para los efectos de las normas contra las empresas contaminantes. Particularmente ya hubo una muy importante respecto a las termoeléctricas, que nosotros tuvimos una lucha importante para que se dictara. Ahora van a venir las normas restrictivas en cuanto a emisiones para las calderas y para las fundiciones. Ok. Quiero cambiar de tema, senador, sobre un tema... Y los impuestos a los combustibles. Okay. Que eso llega también a los sectores medios. Eso, y ojalá que fuera más, porque en definitiva, senador, aquí el impuesto lo pagan las personas y no las industrias. Las personas, que son el 20 y tantos % pagan el impuesto de los combustibles, la industria no es así. Absolutamente, pero lo que a mí me parece, y acá quiero aprovechar de contestarle a algunos parlamentarios de la Concertación, cuando hablan esto de una reformita, de una reforma de macetero, quiero decirles que hemos hecho el esfuerzo importante, ha tenido la audacia el presidente de la República y nosotros en Renovación Nacional de empujarla, porque si no hubiese sido por Renovación Nacional, esta reforma no sale, no ve la luz del día. Lo tengo claro, senador. Y ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. Cambiemos de tema y quiero entrar en un tema que es muy de fondo y que tiene que ver con lo que está pasando en Bolivia, lo que ha pasado en Argentina, y que mucha gente se pregunta ¿por qué no se nacionaliza, por ejemplo, el agua? El agua en Chile hoy día, aquí el agua de Esval no es de los chilenos, es de un consorcio extranjero. El agua en general en Chile es de los extranjeros. ¿Por qué mucha gente se plantea, por qué no se nacionaliza? ¿Por qué el gobierno no paga y vuelve a invertir en esto? Porque si es tan buen negocio, que la reinversión es tan poca, digamos, las platas muchas van por los fondos de desarrollo regional, la red de alcantarillado, y en fin, el Estado le proporciona la base al negocio. ¿Por qué no lo toma directamente como una empresa del Estado, como una cosa de seguridad? A ver, acá hay 3 aristas para la respuesta. La primera, el tema de los principios. Yo creo que efectivamente, y presenté un proyecto de ley para que se fuese, que el agua fuera considerado un bien nacional de uso público, reconocido constitucionalmente, y que se estableciera prioridad para el uso del agua, el agua para consumo humano. Eso es un tema que hay un proyecto de ley presentado por este senador, que el gobierno anterior priorizó su oportunidad, y este proyecto está en la Cámara de Diputados. Me imagino que usted lo hace y lo hizo y lo presenta porque sabe y tiene claro que la gran mayoría de los grandes derechos de agua están en manos de extranjeros en Chile. Absolutamente, y que se ha prestado para especulación. De hecho, tenemos el tema del río Las Concagua. Mineras, por ejemplo. Una cosa es las mineras, pero otra cosa es el río. Las energéticas. Vámonos a la región, el río Concagua. Sí. Tenemos dificultades. Hoy día, si alguien quiere pedir derechos de agua consultivos en el río Concagua, no va a poder hacerlo, porque básicamente están congelados ya hace varios años. ¿Y qué opina de usted de esto? Pero es el primer ¿Cuál es su Pero el segundo posición tema, sobre? el segundo tema dice relación con que algunos dicen, bueno, nacionalicemos el agua. Mire, hay que ser serio. Hay que ser serio. Y a cada uno le pide a los parlamentarios que tengan posiciones alejadas del populismo. Por supuesto que sería una opinión muy aplaudida por la opinión pública, que no dijera nacionalicemos el agua, pero también dice relación con la seriedad de las reglas del juego que el país ha fijado. Yo soy partidario que resguardemos los principios respecto de considerar el agua como un bien nacional de uso público establecido en la Constitución. Segundo, establezcamos una modificación al Código de Agua para los efectos de evitar la especulación respecto de un elemento vital. Pero tercero, la del populismo, no. El populismo de nacionalizar el agua. Y le propongo, ¿y por qué mira, no sí, hace? Mira lo que está pasando en los países vecinos. Está bien, pero los países vecinos están senador, sin posibilidades de acceso a inversión extranjera por esta materia. Pero ¿por qué no se investiga bien, del punto de vista de los parlamentarios, realmente estas privatizaciones que hubo del agua hace muy poco tiempo en Chile, a menos de 20 años, y estas privatizaciones, en lo que se compraron y en lo que valen, lo que realmente recibió el Estado y lo que vale la empresa hoy día? Porque esa relación entre el valor real de hoy, el valor real que tenía antes y el precio de venta, sin duda alguna que es un índice para entender si fue un buen negocio para el Estado o no. Bueno, en la legislatura anterior se investigó. Hubo una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Le quiero decir que yo además no solamente patrociné esa solicitud de una comisión investigadora, esa comisión arrojó efectivamente situaciones complejas respecto de una variación importante de valores entre los cuales fueron adquiridas
esas empresas o licitadas finalmente y el valor actual. Pero este es un tema que hoy día esas eventuales, si es que hubo o no eventuales delitos están prescritos. Ahora es un tema de fe pública también, transparentar esa información. Y eso también es parte de la tarea que tiene que hacer el Parlamento con mayor fuerza. Porque si es una tarea de una comisión investigadora, esos temas tienen que ser transmitidos a la comunidad como corresponde. Porque en el fondo, senador, muchas veces hoy día la gente, si usted ve, los parlamentarios, la política, los políticos, están en el último nivel del escalafón. La adhesión a los partidos políticos, tanto de la concertación como el gobierno, es lo más baja de toda la historia de los conglomerados políticos. Y eso indudablemente tiene que ver con cosas como esta o con cosas como la de Arica. ¿Qué opina usted del tema de Arica? Sí, pero no puedo dejarle pasar lo que usted ha aseverado en la introducción, porque si bien la política en general está desprestigiada, cuando a la persona le preguntan por su parlamentario o por su diputado, no estoy hablando decirlo. El grupo, senador, usted es un gran senador, al igual que como el senador Lagos Weber, el senador Walker. Tenemos la suerte que la senadora Pérez, que los 4 senadores de esta región están en el top de la adhesión. Una encuesta del Instituto Libertad, que no quiero aprovechar de nombrarlo, porque ¿Sí? en la comuna de Concón me muestra con el 75% de aprobación de la gestión y con un 5% de rechazo, casi dentro del margen de error. Entonces hay que distinguir cuando uno hace una crítica respecto a la política, respecto de su parlamentario en particular. Okay, pero yo me voy al tema de fondo. Que se ponga el sayo quien le corresponde, sí. No se ponga el sayo usted, no me pongo el sayo. Está bien. Okay. Ahora, bueno, cambiamos de tema porque en el fondo yo le pregunté, si usted no me quiso contestar lo de Arica, cambiamos de tema entonces. No, yo le pregunté por lo de Arica. Por lo de Arica. Un escándalo y una vergüenza. Porque claramente que tengamos en un municipio del país la mujer de un exdiputado formalizado al alcalde y formalizado a los parlamentarios, o sea, perdón, a todos y cada uno de los concejales. Casi todos, salvo 2, uno de Renovación Nacional y otro de la UDI. Pero hay otros del mismo partido que claro, también, por eso le digo, acá, a eso los dejaron fuera del negocio. Claro, y antes había ocurrido un problema similar con el Poder Judicial, también en el propio Arica. Entonces, acá hay que actuar con la mayor severidad. No da como para investigar, porque esto se refiere a, si usted se fija, a la forma como se asignan las contrataciones, las concesiones y una serie de negocios que van al sector privado. ¿No da esto para hacer una investigación en todos los municipios de Chile? Absolutamente. O sea, y cambiar las reglas del juego en términos de los procesos, los modos de licitación. Porque de alguna manera es cierto que hay que dar mayor autonomía a los gobiernos locales y mayor autonomía a los gobiernos regionales, pero estas mayores responsabilidades tienen que ir aparejadas también a cláusulas de responsabilidad fiscal. O sea, tiene que haber responsabilidad. Si uno asigna mayores facultades a un consejo municipal para resolver una determinada licitación, pero también tiene que hacerse cargo de las consecuencias si hay una licitación mal habida. Pero también tiene que haber, recientemente está apareciendo el caso en una institución de salud en Santiago, relacionado con contratistas de salud que están en diferentes lados. El tema tiene que ver con los contratistas, con los contratos, con la forma como se asignan todos los presupuestos, las platas para el que construye, para el que riega, para el que arregla el jardín, para el que pone los camiones, para el que arrienda los autos, para una serie de cosas. En eso no debería haber una especie de superintendencia, de registro, de poner realmente la mano encima del Parlamento. Absolutamente tiene que haber un registro contratista. Pero no hay nada de eso. Pues se está avanzando, por lo menos en el serio se está avanzando también en el MOP en este sentido. Y esto debería ser una política general. Pero después un tipo quiebra en un lado, deja la cuestión botada y después aparece en otro municipio, hace un escándalo en uno, aparece en otro con otra. Sí, pero hay que hacerse cargo del problema. Cosas cortitas, nos quedan un par de... siempre un gusto estar con usted, senador. Nos quedan 2 o 3 cosas cortitas que le quiero preguntar relacionadas con la región. El tema de los puertos. ¿Qué le parece la licitación para el terminal número 2 del puerto de Valparaíso y cuál va a ser la situación de la caleta de pescadores artesanales? Primero, decirle que esta es una tremenda oportunidad. Yo espero por el futuro del puerto de Valparaíso que la licitación que fue lanzada hace unos días atrás culmine en el mes de noviembre con una adjudicación y que nos permita que el puerto de Valparaíso tenga todas y cada una de las condiciones de infraestructura que le permitan competir y que complementarse con San Antonio para los efectos de competir
con Lima Callao, que en definitiva con el que tenemos que es nuestro objetivo, pero además hacernos cargo de la situación de los pescadores artesanales de la caleta sudamericana. Yo he estado reunido con ellos, he estado en numerosas ocasiones, hemos allanado posiciones al interior de la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda para los efectos de buscar una alternativa. La alternativa deben ser complejas en el entendido de que debieran reunir distintas calidades. Primero, debiera discriminar por tiempos en que se está en el lugar, con registro de la caleta sudamericana por parte de los pescadores artesanales. Segundo, aquellos que tienen una avanzada edad o una edad media y que están disponibles para trasladarse a otro punto para los efectos no perder una fuente laboral. Y tercero, también las inversiones. ¿Usted se hace cargo de aquello? Estoy trabajando en eso. Ok. Ahora, al terminar, una pregunta que me llama mucho la atención. Quiero nombrar así que tenemos una buena novedad con los dos estadios. Ok. Y estamos trabajando con Chile Deporte. Ya, eso. O sea, con Chile Deporte antiguamente. Chile Deporte. con la Subsecretaría de Deporte. El Instituto Nacional de Deporte. Para los efectos de poder dotar a nuestra zona de dos estadios en condiciones, como es Valparaíso y Viña del Mar, y estamos trabajando junto con el director regional del IND y también con el director nacional para los efectos. ¿Es cierto que viene el director nacional al CORE? Viene, efectivamente. Y ahí tratarán de aunar los esfuerzos para que... En eso estamos. Al final no quería dejar de preguntar una cosa cortita pero en relación a los puertos. Qué bueno la noticia de los estadios. Ojalá que tengamos Copa América en los dos estadios. 22.000 asistentes en uno y 20.000 en otro. Alcanzamos a ver todos partidos, quedamos todos ahí, mira. El tema esto del Fondenor, y a propósito de hablar de los puertos, el tema del Fondenor que se acaba de aprobar, es una situación que pensando en la comuna de Valparaíso, en la comuna de San Antonio, en comunas por las cuales el negocio portuario les pasa por encima, no paga patente, no llega la plata a los ciudadanos, ¿no es posible hacer un Fondepuer, un Fondemar, una manera de levantar a Valparaíso y San Antonio? Bueno, uno de los temas que tratamos con la subsecretaria de Transporte, que estuvo acá en un seminario el mismo día que se lanzó la licitación de los puertos, fue justamente aquello, es poder generar un estatuto de ciudades-puertos donde parte importante de los recursos queden en la ciudad. Y esto deje de ser una materia de que esté en las carpetas de los ministros. La subsecretaria dijo que efectivamente es un tema que estaba, y lo dijo públicamente, y es bueno que lo dijera, porque habían algunos que decían que esto era un fantasma o una idea vaga. La subsecretaria dijo, esto es un tema que estamos trabajando con el senador Chaguán y esperamos tener noticias dentro de poco. ¿Por qué no se compromete usted a agarrar a todos los parlamentarios y firmar todos juntos como así lo consiguieron en Calama? Haga usted de cabeza como en otras cosas. Buena idea. Muchas gracias por estar aquí, senador Chaguán. Muchas gracias, Rodrigo. Y para mí es un gusto, igual que me imagino usted, escuchar al senador y además que nos planteen cosas. Esto de la Copa América en los dos estadios, extraordinario. Ojalá que así sea. Que estén ustedes muy bien. Porque la principal herramienta para evitar accidentes es la prevención. Desde hace más de medio siglo que el IST promueve una cultura preventiva, mejorando la seguridad y calidad de vida de los trabajadores y aumentando la productividad de las empresas. Con su amplia red de centros de atención, dotados de la más moderna tecnología y los recursos humanos más calificados, el IST brinda una atención de primera calidad. IST, desde siempre, en la quinta región.